En esta ocasión les voy a mostrar qué es el pasivo en inglés y cómo se estructura. Bueno, el pasivo en inglés es lo contrario a la voz activa en inglés y también en español, por supuesto, que es simplemente la voz activa se refiere al sujeto o una persona que hace alguna acción. En la voz pasiva, nosotros nos vamos a referir a un objeto sobre el cual recae una acción. La voz activa sigue el patrón común, ¿no? Sujeto, verbo, objeto. Mientras que en la voz pasiva en inglés, primero se pone al objeto, después al verbo y al último al sujeto, si se necesita aclarar. Generalmente no se pone el sujeto, pero sí a veces que lo requiere, ¿no? Y bueno, para estructurarlo está fácil, ¿no? Se le añade el verbo to be al verbo principal. El verbo to be sirve para asumir el tiempo del verbo principal, mientras que el verbo principal se conjuga en pasado participio. Aquí tenemos la estructura be más el verbo en pasado participio. Aquí tenemos unos ejemplos en presente simple, en voz activa de color verde y voz pasiva de color azul. Tenemos I drive the car. The car is driven by me. He plays the guitar. The guitar is played by him. They make many cars in Mexico. Many cars are made in Mexico. Bueno, esto es algo así como algo cruzado, ¿no? Algo al revés. Tenemos I drive the car, yo conduzco el coche, y en voz pasiva el auto es conducido por mí. He plays the guitar, él toca la guitarra. The guitar is played by him. La guitarra es tocada por él. Ellos hacen muchos autos en México. Muchos autos son hechos en México. Si notan esa cosilla, que primero se pone el objeto, se conjuga de acuerdo al verbo y se le añade un verbo to be. Ejemplos de voz pasiva en presente continuo. Miren, aquí tenemos el ejemplo en voz activa. I am writing an essay. Y voz pasiva. An essay is being written by me. Bien, lo que primero tenemos que hacer es poner el objeto primero, ¿no? Después se pone el verbo to be que corresponde a, pues, a la estructura normal, ¿no? Y después se le añade un verbo to be adicional, que sería este de aquí. Solo que este va a asumir el gerundo, el ing de la oración original, del writing. Y writing a su vez va a asumir la forma del pasado participio, ya sea que este en este caso es un verbo irregular, entonces es written. Siguiente caso. She is watching a movie. A movie is being watched. Y se puede añadir el objeto al final, ¿no? A movie is being watched by her. Bueno, lo mismo. Ponemos primero el objeto. Primero ponemos el objeto a movie. El is se baja. En este caso, pues ambas se conjugan en is. She is, a movie is. Se le añade el verbo to be más el gerundio being watched. Miren. Siguiente ejemplo. They are selling flowers. Flowers are being sold. Ponemos primero flowers. El be se baja. Se le añade el be adicional con ing. Y el verbo en pasado participio. Y queda la oración. Siguiente ejemplo. Ejemplos de voz pasiva en presente perfecto. He had drunk a beer. A beer has been drunk. Ponemos primero el sustantivo, bajamos el has,
que se conjuga igual. He has, Abir has. Se le añade el verbo to be en pasado participio, que proviene de drunk, y drunk en pasado participio se le añade. Siguiente caso. She has ridden a bike has been ridden. Lo mismo, se pone primero el sustantivo, se baja el has, se le añade el verbo to be en pasado participio, que es en el que se conjuga este por el presente perfecto, y este se pone en pasado participio y queda la oración en tiempo pasivo. Siguiente ejemplo en presente perfecto. He has played a video game. A video game has been played. Primero ponemos a video game, que sería el objeto. Se baja el has, se le añade el been en pasado participio de played y played pasa a ser pasado participio. Ejemplos de voz pasiva en presente perfecto continuo. Aquí es donde pues tiene más verbos que ninguna otra cosa. He has been writing an essay. An essay has been written. Bueno, aquí lo que pasa es lo siguiente. Primero se pone an essay, que es el objeto. Se baja el has, se baja el been. Se añade el verbo be con ing de writing. Y writing se le añade con pasado participio. Siguiente ejemplo. We have been singing a song. A song have been sung. Bueno, ponemos primero este. Se baja el have, se conjuga diferente. We have, a song has. Been, con been, ing y sung. Ok. Siguiente ejemplo. The teacher have been teaching a lesson. Voz activa. A voz pasiva. A lesson have been taught by the teacher. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Ponemos primero el objeto directo sobre el que recae la acción, en este caso. Se baja el have, se baja el been, se añade el verbo to be con el ing de teaching y el verbo teach se pasa a taught, pasado participio, teach, verbo irregular. Y by the teacher, que con esta partícula añadimos el sujeto que queramos o que tenga la voz pasiva, ¿no? Y bueno, ahora aquí tenemos los mismos ejemplos, pero en pasado. Este es pasado continuo. I was writing an essay. An essay was being written. Se le añade primero el essay. Was en pasado, el verbo bien pasado. Being con ing, writing an essay. Aquí lo mismo. She was watching a movie. A movie was being watched. They were selling flowers. Flowers were being sold. Exactamente la misma estructura, solamente que el verbo to be está en pasado, ya sea plural para were, singular para was, ¿no? Voz pasiva, pasado perfecto. He had drunk a beer. A beer had been drunk. El auxiliar have en pasado, had. She had ridden a bike. A bike had been ridden. Lo mismo. La partícula have en pasado. Ridden en pasado participio se le añade el been. He had played a video game. A video game have been played. Pasado continuo. Pasado perfecto continuo. He had been writing an essay. An essay had been written. We have been singing a song. A song have been sung. The teacher have been teaching a lesson. A lesson have been taught by the teacher. Y bueno, esos son ejemplos en los tiempos. Y bueno, gracias por ver.